Sistema respiratorio. Soy la que de primer año, Frida Lisbeth Gutiérrez Rodríguez. Mi docente es el médico cirujano, maestro en ciencias, con una especialidad en farmacología, Said Fernández Hernández. En esta ocasión hablaremos del sistema respiratorio. ¿Qué es? Este es un conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Pues las funciones sus principales funciones son obtener el oxígeno del ambiente externo para las células, eliminando del organismo el dióxido de carbono producido por el metabolismo. Los objetivos es el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono con la atmósfera, y también pues el intercambio de gases. Bueno, los órganos, estos se van a dividir en dos, de conducción y gases de intercambio gaseoso. Dentro de los gases de intercambio, dentro de los gases de intercambio se van a encontrar los alvéolos, y dentro de los órganos de conducción se van a encontrar la nariz, faringe, laringe, tráquea, laringe, bronquios y bronquiolos. Bueno, que el intercambio gaseoso ocurre con la anatomía de estas vías, la anatomía y las vías aéreas. Aquí se podría decir que, y pues debido a que el intercambio gaseoso ocurre únicamente en los alvéolos, las otras estructuras del aparato respiratorio no son más que vías de conducción que permiten que el aire alcance en los pulmones. No obstante, estas vías tienen otra función muy importante, ya que purifican y modifican y calientan el aire entrante. De este modo, el aire que alcanza los pulmones tiene bajo contenido de irritantes respecto al aire que entró en el sistema. Además, el aire es cálido y húmedo para todos los órganos del aparato respiratorio. Estos son representados en esta imagen, como podemos ver. Los órganos muy importantes sobre todo son las vías aéreas. Tenemos la cavidad nasal con sus diferentes cornetas y sus cornetes, superior que está arriba, pero también tenemos aquí los orificios nasales, también llamados marinas. En la parte posterior tenemos los tres cornetes ya mencionados, y tenemos la apertura nasal, que es la apertura más importante. La faringe es también la nasofaringe con su amígdala, y la faringe de la apertura de la trompa de Eustaquio, y también la parte superior de la úvula, que va a dar origen a la otra parte de la faringe denominada orofaringe, porque va a tener comunicación estrecha con la boca. Aquí encontramos la amígdala, que también amígdala lingual, y que también es parte de la faringe, porque va a comunicar con
o va a tener comunicación estrecha con la laringe. Hablando de esta misma, también tenemos a la hipólitis en su parte superior del cartílago de tiroides, que es prominente en todos. También tenemos una parte posterior, la del cartílago tiroides. En las cuerdas vocales, la parte inferior que tenemos el cartílago, y finalmente vamos a tener en la parte posterior la tráquea. Bueno, la nariz es la única parte externa que es visible del sistema respiratorio. Durante la respiración, el aire entra a la nariz a través de los orificios nasales. También habíamos comentado de los orificios llamados narinas. El interior de la nariz va a contar de una cavidad nasal que va a estar dividida por una tabique nasal. Los receptores olfatorios se van a encontrar en la mucosa nasal. El resto de la mucosa que tapiza también la cavidad nasal, pues va a contener vasos sanguíneos que van a ayudar a calentar y a humidificar el aire. La nariz, su anatomía va a conformada por relaciones anatómicas. En el techo vamos a encontrar los huesos de la nariz, que también se ven los cartílago nasal, y también vamos a encontrar los orificios nasales, y en la parte posterior se va a encontrar la lámina perpendicular de etmoides, donde se une el tabique nasal a esta misma lámina. Además, el espeso moco producido por las glándulas mucosas van a filtrar el aire y atrapan las bacterias entrantes y otras partículas externas. Las células exiliadas de la mucosa nasal que las quedan exiliadas y mueve la capa del moco contaminado en sentido retrógrado, hacia la garganta, de donde pasa de nuevo para poder ser digerido por los jugos gástricos. Normalmente no somos conscientes de este proceso, pero es así como como les decía antes, no sabemos que esto sucede, pero cuando hace mucho frío, esta acción de estos cilios se identifica o se vuelve lento, permitiendo al moco acumularse en la cavidad nasal y a través de estos orificios nasales. Esto ayuda a explicar por qué se produce rinorrea en los días de invierno. Hablando ahora de los senos paranasales, son cavidades que se encuentran en el interior de los huesos, cuya mente, pues, el nombre de cada seno corresponde al hueso. Es decir, que los senos frontales están en el hueso frontal, los senos etmoides están en el hueso etmoidal, los senos esfenoidales, los senos esfoidales están en el hueso esfenoides, y los maxilares se van a encontrar dentro de cada hueso maxilar superior. Pero ¿para qué sirven estos senos paranasales? Estos tienen muchas funciones muy importantes. Entre ellas van a incluir la respiración, la formación para calentar el aire, y también van a apoyar el sentido del olfato. Cada uno de estos senos paranasales, son 8 en total, 4 en cada lado de la nariz, y están cubiertos por un epitelio pseudo ratificado, porque recordar que este se llama así porque aparenta tener varias capas, pero realmente solo es una.
y sus células son de forma cilíndrica y además tienen sitios ya mencionados antes. Es muy importante saber que cada cornete tiene una salida que se van a comunicar los senos se van a comunicar con los cornetes a través de unos meatos. Es decir, que en el meato superior vamos a drenar ahí el contenido del seno en el meato superior. En el meato medio van a drenar el contenido de las células etmoidales, tanto anteriores como también medias, y ahí también va a drenar el seno basilar y el seno frontal. Y por último, también tenemos al meato inferior, que bueno, también va a drenar todo lo que esté en el conducto lazo-lagrimal. Por eso también cuando lloramos, pues vamos a bloquear las lágrimas porque no, no salieron, no salieron hacia el conducto lagrimal. Y pues humedece la nariz, por eso moqueamos cuando lloramos. Ahora hablando propiamente de la faringe es un conducto muscular de alrededor de unos 13 centímetros de longitud. Es un conducto que entonces va a estar conformado por músculos en su mayoría. Comúnmente se va a llamar garganta y la faringe actúa como biopaso. Entonces, como lo decía, es un conducto que está conformado por músculos y en su mayoría comúnmente se va a llamar garganta. La faringe actúa como vía paso de los alimentos y el aire, por lo tanto, es un órgano que se comparte entre el sistema respiratorio con el sistema digestivo. Bueno, hablando de la anatomía de la faringe, en su parte anterior y en su parte superior, es decir, justo aquí arriba en lo que está viendo, se va a comunicar con la apertura nasal posterior. Aquí tiene tres partes. Tres partes principales que va a ser la nasofaringe, la orofaringe y la larofaringe. La nasofaringe es la media, va a ser la orofaringe, y la que se va a comunicar con la orofaringe va a ser la laringofaringe. Pero bueno, hablando bien de la nasofaringe y entrándonos bien, pues hay que recordar que precisamente en la parte posterior de los cornetes de la apertura nasal posterior, el pecho de la faringe se encuentran las admíralas y también llamadas adenoides, y aquí se encuentran después en su parte anterior se encuentran las juanas y por debajo encontramos el velo del paladar, el vello. Ambos lados presentan el orificio que se llama la trompa de Eustaquio, que se va a comunicar con el oído medio. Entonces el oído medio y la nasofaringe se comunican a través de la trompa de Eustaquio. En la parte posterior se aprecia el relieve del arco anterior del atlas o de la primera vértebra cervical. Esto es como un dato cultural.
Después sigue la orofaringe, que se encuentra en la parte superior. Se encuentra el velo del paladar y por abajo está la epiglotis. En este órgano se encuentran las amígdalas y se encuentran las anginas y las amígdalas linguales, y las agrupaciones de este tejido linfático se denominan amígdalas. La amígdala faríngea también se llama adenoides, y también tenemos que recordar que estas se encuentran en las amígdalas palatinas, y estas se sitúan en la orofaringe, que reposan en la base de la lengua. También la laringofaringe se extiende en el borde superior de la epiglotis al borde inferior del cartílago cricoides, desde donde se prolonga al esófago por delante de la apertura de la laringe, y en su parte posterior se comunica con el esófago. La laringe, su principal función es dirigir el aire y el alimento hacia sus conductos correspondientes, pero más que nada va a tener 8 estructuras: la laringe, el cartílago y la del ilio. La más grande y más prominente se llama cartílago tiroides. La laringe, como ya lo habíamos comentado, participa en la habla y en la deglución. A veces se hace referencia a la epiglotis como el guardián de la vía aérea, ya que ésta protege la apertura superior de la laringe. Cuando no tragamos, la epiglotis no aplica y no impide el paso del aire hacia las vías aéreas inferiores. Sin embargo, cuando ingerimos alimentos, los líquidos, y la situación cambia por completo. La laringe asciende y la epiglotis se hace puntiaguda y va tapando la laringe. En la laringe también se encuentran las cuerdas vocales, y en esta se va a encontrar una hendidura que se va a llamar glotis. Bueno, el mecanismo es de esta parte, de aquí donde parece una bisagra. Es cuando alguien hace el mecanismo de deglución, lo que hace que se hace puntiaguda y se dirige hacia atrás, porque el mecanismo del ilio, que no hace que se vayan hacia arriba, entonces al irse hacia atrás tapa la laringe y así puede irse el bolo alimenticio hacia el esófago, y cuando queramos respirar, lo que hace es la laringe se hace hacia abajo para que entre el aire. Y bueno, después, hablando de la tráquea va a abarcar desde la laringe hasta, va de la vértebra torácica de la 4 a la 5, tiene una longitud de aproximadamente 10 a 12 centímetros, a este nivel que habíamos comentado de la quinta vértebra torácica. La tráquea es muy rígida y está forjada como por anillos en forma de C, de cartílago. También la tráquea pues tiene un epitelio cilíndrico, pues tiene cilios, y por lo tanto es importante cómo es que va la presión de defensa y de limpieza del aparato respiratorio. Pero vas a preguntar, ¿por qué tienen los anillos de la tráquea así, en forma de C? Pues estos anillos son por doble propósito. La parte abierta del anillo
va a estar asociada con el esófago y va a permitir que que la dilución del alimento y la parte sólida de los mismos cartílagos pues van a permitir que la vía aérea sea permeable y esté abierta y pase con los cambios de la presión que acontecen durante la misma respiración. Por eso, por ejemplo, en esta imagen, aquí en esta imagen aquí la tráquea, que recuerda que mide de 10 a 12 centímetros, pues estos anillos cartilaginosos van a tener forma de C. Aquí como se ve, esto amarillito, que si hacemos un corte transversal, pues la parte superior e inferior de este corte vemos precisamente la luz de la tráquea desde un tubo. Como te decía, esto de color amarillo es el mismo cartílago y que tiene forma de C, y justamente dentro de la luz va a estar el epitelio respiratorio que habíamos comentado, que es cilíndrico. Debe tener esta forma de anillo para que la tráquea, para que el esófago, que es el orificio que aquí donde pasa el alimento, puede expandirse hacia adelante, porque si los cartílagos fueran totalmente circulares como los bronquios, pues aquí imaginemos, o sea, pues va a ser, no se podían pasar los alimentos por la saturación que está ahí, o sea, está estorbando el cartílago y, pues estaría, o sea, estaría estorbando al mismo tiempo que respiras y comieras. Y ya, hablando de los bronquios, que son segmentos que están en la parte inferior de la tráquea. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas, es decir, va a tener forma como de agua y que se llaman como arboliformes. Sus paredes están formadas por cartílagos y por capas musculares y musculares elásticas, y también recordar que los bronquios tienen cartílagos circulares propiamente. Estos se van a dividir en dos, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Las ramificaciones de los bronquios son 25 divisiones y aquí hay una característica de los mismos bronquios. Cada vez que vayan disminuyendo el diámetro van perdiendo cartílago, pero van ganando también más músculo. El tipo de músculo que tienen los bronquios es músculo liso, involuntario. También recordemos que los bronquios se van a dividir en uno derecho y uno izquierdo. El derecho va a contar con 3 ramas principales y el izquierdo va a contar con 2. Es decir, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos que están representados desde las propias ramas, mientras que el izquierdo tiene 2 lóbulos representándose a través de los bronquios, porque a los 2 bronquios, o sea, para los 2 bronquios secundarios también, pues habíamos comentado que aquí podemos ver el modelo de ramas, donde aquí en el derecho podemos ver que son 3, que es el superior, medio e inferior,
Y en el izquierdo, pues son superior e inferior. Bien, vamos a recordar desde un comienzo los órganos de conducción y los órganos del intercambio gaseoso. Vean, pues tenemos en esta figura los bronquios, que estos bronquios se van a dividir en bronquios terminales y pues bronquios respiratorios, los bronquiolos respiratorios pues a la vez van a ser la zona de transición y a la vez se van a ver ramificados, y recordemos que son 25 divisiones en total. Pues tenemos aquí los sacos alveolares, que son los órganos de intercambio gaseoso. Los bronquiolos se distinguen entre los bronquios en que no contienen cartílago o glándulas. Esto debe ser muy importante, nunca debemos olvidarlo, y son responsables de controlar la distribución del aire y de los pulmones. Los bronquiolos terminales son el segmento más distal de la zona conductora. Se ramifican en bronquiolos más pequeños, y los bronquiolos respiratorios son las estrechas vías respiratorias de los pulmones. Es decir, los bronquiolos son como más pequeños. Ahora, hablando propiamente de los alvéolos son sacos recubiertos en su pared por un líquido blanco pegajoso. De hecho, pues este es un agente denso activo. Los alvéolos van a estar hechos con este líquido que se llama factor sulfate, que se llaman los alvéolos. Son la parte más pequeña del pulmón y son los órganos más pequeños del pulmón que van a producir este intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Por ejemplo, aquí vemos cómo viene la arteria pulmonar que tiene eritrocitos. Pero al momento que llegan los alvéolos a través de difusión, a través de concentración, como aquí hay más CO2, pues escapa el CO2. Entonces, como aquí hay poco oxígeno, pues, pues esto se llama de hecho hematosis. Este proceso es llamada hematosis. Este proceso es, o sea, este proceso de llenar la sangre de oxígeno y sacar el dióxido de carbono de la sangre, pues se llama hematosis. Aquí puse una imagen, ya que una vez que están enriquecidos los glóbulos rojos de oxígeno, pues van a la vena pulmonar y van a terminar yendo al circuito mayor del cuerpo, que es la circulación mayor. Ahora viene aquí, esta parte es muy importante porque vamos a hablar del revestimiento epitelioid de los alvéolos. Tenemos dos tipos de células de los alvéolos, los neumocitos tipo 1 y pues también existe un tipo 2, neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a llevar a cabo
el intercambio gaseoso. De hecho, la mayoría de los alvéolos está conformado por neumocitos hasta el 95% de la superficie de cada alvéolo. Y hay algo característico de este tipo de células que, que son células que van a tener una forma como escamosa o plana. Por eso es que se dice que los alvéolos son en su mayoría tienen epitelio plano simple porque van a permitir un excelente intercambio dentro de, dentro de una sola capa de células. Van a permitir un excelente intercambio gaseoso. Y los tipo 2 son células cúbicas, a diferencia de los tipo 1. Y, o sea, como digo, estas son cúbicas y solamente van a ser el 5% de la superficie de los alvéolos que intervienen en la distensión y la recuperación mediante la síntesis y la secreción surfactante, que es un agente intenso activo, es decir, esta sustancia va a permitir que no se colapsen estos alvéolos. Este agente tensoactivo va a estar formado por fosfatodilcolina y fosfatodilseria. Aquí tenemos una imagen donde acá están los neumocitos tipo 2 que van a producir el factor surfactante. Habíamos dicho que es un factor tensoactivo, mientras aquí tenemos un ejemplo de neumocito tipo 1, que además podemos encontrar entre estas células macrófagos que van a intervenir en la defensa del aparato respiratorio. Bueno, propiamente los pulmones ocupan, pues estos órganos van a ocupar la mayoría de la cavidad torácica, excepto en la zona del mediastino, porque pues ya sabemos que el mediastino se va a encontrar pues el corazón. Acuérdense que el mediastino pues engloba el corazón, los grandes vasos, también algunos bronquios, el esófago y pues la tráquea. Esto es lo que va a formar el mediastino. Algo característico de los pulmones es que van a tener un apex o ápice, que van a tener, o sea, van a tener una base y en la base van a descansar el músculo muy importante que va a ayudar a la respiración, que es el diafragma, mientras que los apex se van a encontrar por debajo de cada clavícula. Esta zona del ápex del pulmón es la zona más sobresaliente de la cavidad torácica. Cada pulmón está dividido en lóbulos por fisuras. Por ejemplo, el pulmón izquierdo, que es este aquí, va a tener dos lóbulos en su interior, en el superior y en el inferior, mientras que el lóbulo derecho tiene 1, 2 y 3, mientras que después aquí después vamos a hablar de las pleuras, que existen dos pleuras principales en el aparato respiratorio, una pleura pulmonar y una pleura parietal. Cada pulmón está cubierto por una capa serosa que va a estar en contacto con la vista, mientras la pleura que va a estar en contacto con la pared torácica se va a llamar pleura parietal. Se llama así porque parietal significa pared, que esta va a estar pegada a la pared torácica. El líquido pleural permite que los pulmones se deslicen sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios y hacen que las dos capas se aferren mutuamente. Gracias a este líquido pleural, pues vamos a tener una presión negativa que hace que las dos capas no se separen. Es la única parte del sistema respiratorio que va a haber una presión
Los alvéolos van a tener una presión positiva para poderse expandir, pero las pleuras tienen una presión negativa para que estas no se despeguen. Las hojas pleurales van a desplazarse con gran facilidad, pero ofrecen una gran resistencia al estar como separadas. Ahora, las paredes de los alvéolos se componen de una gran parte de una fina capa de células escamosas, que es lo que permite el intercambio gaseoso. Los poros alveolares proporcionan pues lo que es pues o sea, proporcionan lo que es el intercambio de gases. Los alvéolos y las paredes capilares y las membranas basales van a constituir la membrana respiratoria. Esta va a ser la barrera hematoaérea en la que hay gas y sangre pasando de un lado a otro. La última línea de defensa del aparato respiratorio la constituyen los alvéolos. En los alvéolos se van a encontrar unas células de defensa que se llaman macrófagos. Estos van a recorrer lo largo y la superficie de todos los alvéolos para recoger bacterias y fagocitar y también agentes pues nocivos. Aquí viene pues la parte como que más importante. Bueno, aquí existen, pues recordemos que la función principal del aparato respiratorio es pues aportar oxígeno al organismo, pero también expulsar el dióxido de carbono. De igual manera, pues se producen 4 acciones diferentes de respiración que se va a llamar pues en su conjunto respiración. Entonces, primero vamos a ver la primera va a ser la ventilación pulmonar. ¿Qué quiere decir esta acción? Pues que el aire debe entrar y salir de los pulmones, es decir, el aire no debe estar estático, debe de tener un continuo movimiento. A esto se le llama pues ventilación. Pues después vamos a tener la respiración externa. Este es el intercambio gaseoso que debe tener lugar entre la sangre pulmonar y los alvéolos. Es decir, la sangre y exterior del cuerpo. Y también la tercera es transporte de gases. Como su nombre lo dice, el oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo desde los pulmones a los órganos de los tejidos que van a tener oxígeno y van a expulsar el CO2. Y pues llega el número 4, que pues ya habíamos dicho que hay una respiración externa, pues también va a haber una respiración interna. Esta respiración interna quiere decir que en los capilares sistémicos va a haber un intercambio y debe hacerse entre la sangre y las células de los tejidos. O sea que sería sangre e interior del cuerpo. Recuerden, la respiración externa es sangre y exterior del cuerpo. La respiración interna es sangre e interior del cuerpo.
Y bueno, después de esto, pues vamos a explicar los volúmenes y capacidades. Eh, pues las capacidades pulmonales, pues es una relación entre el volumen respiratorio forzado en el primero y segundo de la capacidad vital. Este volumen respiratorio forzado en el primer segundo es la cantidad del aire que puede expulsar en un segundo mediante una especificación de cantidad de aire forzado. Además, si dividimos el valor entre la capacidad vital del individuo, se va a obtener un valor un valor normal que es de 0.8, o sea, quiere decir el 80% del aire, de la capacidad de aire que el individuo puede expulsar forzadamente durante el primer segundo. Bueno, eh, aquí, pues, como podemos verlo en la imagen, eh, hay un espacio muerto fisiológico, que es la cantidad de aire contenido. Y, bueno, aquí lo vamos a ver pues mejor. Pero también vamos a vamos a ver lo que es el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Su valor promedio sería de 500 miligramos, no, perdón, mililitros. Porque después podemos ver su volumen de reserva. Su volumen de reserva inspiratoria, que se refiere o que hace referencia a la cantidad de aire que entra en los pulmones en una inspiración máxima, es decir, forzada además del volumen corriente. Su valor promedio es de 3.000. Después vamos a encontrar también aquí está, volumen de reserva expiratorio, que se refiere a la cantidad de aire que puede expulsar el pulmón en una aspiración forzada, además del volumen corriente. Su valor promedio va a ser de 1.200. Y el volumen residual, que alude a la cantidad del aire que queda en el exterior de las vías respiratorias y en su interior de los pulmones, que no puede expulsarse tras una expiración forzada. Este volumen garantiza el estado de llenado parcial que tienen los pulmones. También su promedio es de 1.200 mililitros. Bueno, también tiene de la combinación de estos volúmenes aparecen las capacidades pulmonales, que son la capacidad inspiratoria, que es la cantidad de aire total que puede entrar en los pulmones tras una inspiración forzada, que es volumen de corriente más volumen de reserva inspiratorio, que son 500 más 3.000, ya serían 3.500 mililitros. También la capacidad expiratoria, que es la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones tras recibir una aspiración máxima, que sería la cantidad de corriente más el volumen, la cantidad de corriente más el volumen expiratorio, que aquí serían 500 más 1.200, ya serían 1.700 mililitros. Y la capacidad funcional residual,
que es la capacidad del aire que queda en los pulmones, ya es la expiración de la tráquea, que es el volumen el volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. Aquí se va a sumar entre 1200 y pues 1200 van a ser 1400 mililitros. La capacidad, no olvidemos también la capacidad vital, que es la capacidad esta capacidad es una de las principales medidas respiratorias. Su volumen es el volumen de corriente más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio, que serían 500 más 3000 más 1200, darían 4700 mililitros. Puede variar con el sexo, la talla, la constitución física, también la cantidad de aire que puede expulsar mediante la expiración forzada tras una y otra inspiración forzada, pero también nos vemos la capacidad pulmonar total, que nos mide la cantidad de aire que cabe en un pulmón. Esto sería la capacidad vital más la capacidad residual, que en este caso serían 5900 mililitros. Bueno, pues esto sea todo. Muchas gracias.